Comenzábamos nuestro culto con las palabras de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y comenzábamos exaltando al Todopoderoso Dios, con ese canto de aleluya al Señor. Y ahora nos detendremos a reconocer en ese capítulo 1 de Apocalipsis, entre los versos del 9 al 20, al que es. Ahora vamos a ver al que es. Digamos que todo este culto está diseñado por esta realidad del Todopoderoso, el primero y el último, Alfa y Omega, que nos convoca y que declara de sí mismo el que es. También declara el que fue o el que era, y después, con el pan y el vino, echaremos una mirada al que fue sobre esta tierra. Pero lo haremos todo con una expectativa que cerrará el círculo con un último canto que después entonaremos juntos, donde nos iremos de este lugar con la expectativa de que el que es y el que fue, también un día vendrá. Esa es nuestra expectativa. Quien recibe la visión, el apóstol Juan, es interesante que fuera él, dice Juan mismo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Interesante quién recibe la visión, porque una visión del Cristo glorificado, posiblemente a cualquier otro apóstol que no fuera Juan, Santiago y Pedro, pero que por aquel tiempo ya no vivían sobre esta tierra. Solo quedaba Juan de los testigos del monte de la transfiguración, aquel que pudo ver la gloria de Jesús cuando todavía pisó esta tierra. Juan, aquel que pudo verlo resucitado, y ascendiendo a los cielos. Por tanto, no era tan extraño para Juan tener una visión del Cristo glorificado y posiblemente era la persona adecuada, sin duda Jesús lo sabía y por eso se revela a él. Y vemos que a través de este Juan, en el exilio, como dice él mismo, se dirige el Señor Jesús a unos destinatarios concretos en aquel momento, en geografía, en lugar, pero con todo ese lenguaje rico en simbología del Apocalipsis, nos deja preciosas lecciones. En primer lugar, de los destinatarios que no terminan en las 7 iglesias que nombra el texto, sino que precisamente usa del 7 como número de perfección en la mentalidad judía y en la mentalidad antigua, para traer una idea que trasciende el tiempo y trasciende aquellas 7 iglesias, poniendo el 7 como número perfecto de iglesias, por tanto, estando entre ellas en el corazón y en la mente de Cristo, aún esta iglesia 2000 años después. Es un mensaje pertinente, sigue siendo un mensaje pertinente. Escribe, dice el Señor a Juan, un libro con lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. En aquel tiempo, lamentablemente, sobre los años 90 del primer siglo, ya Jerusalén había sido sitiada y destruida. Ya el foco del cristianismo se había trasladado en época todavía de los apóstoles que vivían a lugares como Asia, incluso Europa, a través del apóstol Pablo. Y por eso, en ese centro religioso cristiano como pocos, que era la provincia de Asia, lo que conocemos como Turquía hoy, ahí tenemos a esas 7 iglesias que por la perfección de su número entendemos que encierran en la simbología del Apocalipsis la trascendencia de iglesias en general, en todo tiempo y en todo lugar. Así es que vamos a sentirnos muy, pero que muy involucrados con lo que Juan dice aquí, usando de figuras, de metáforas, usando de lo que
Su lenguaje le permitía expresar de algo tan maravilloso como lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo era muy importante para Jesús que la iglesia lo supiera. ¿Por qué? Porque el momento que vivía la iglesia era terrible. Era terrible. Os pongo el ejemplo de lo que se decían, de las lindezas que decían de la iglesia algunos historiadores romanos y algunos gobernadores romanos. Plinio dice, depravada y extravagante superstición que se estaba contagiando no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Eso dice de la iglesia. Tácito dice, una clase odiada por sus abominaciones. Suetonio les dice, un grupo de hombres que se aferran a una novela y alborotadora superstición. Esos son los piropos que le decían a la iglesia en aquel momento. Por si faltaba algo, la iglesia siempre ha tenido la hostilidad de quienes no quieren la luz del evangelio y aborrecen a cualquiera que la enciende cerca de ellos. Eso ha sido en el siglo I y en el siglo XXI. Eso no ha cambiado para nada. Y se hacían de odiar por razones políticas para unos, religiosas incluso para otros, sociales y hasta comerciales y laborales. ¿Recordáis lo que le pasó en Éfeso a Pablo? Que les rompió el chiringuito que tenían montado con toda la imaginería y todos los dioses. La iglesia molestaba. Y me da la sensación de que sigue molestando. Asuntos comerciales y laborales. Sí, porque aunque en aquel momento la iglesia no confrontó políticamente la idea contra la esclavitud, la iglesia proclamaba que el amo y el siervo en Cristo eran lo mismo. Y eso para los que tenían esclavos no les iba muy bien. La iglesia molestaba. En ese contexto, Nerón, de alguna manera, se valió de esa poca popularidad para cargarle el mochuelo a los cristianos de la quema de Roma. La incendia él, pero proclama por ahí que corra la noticia que los cristianos han incendiado Roma, ya por el 64 después de Cristo. Y solo apenas 20, 30 años después ya se declara la gran persecución hacia los cristianos por el emperador Dominiciano, quien levantó una gran persecución. En ese contexto, hermanos, Jesús tenía mucho interés de que supiera la iglesia cosas muy importantes del que es. Porque tendemos al hablar del Evangelio a pensar en el que fue. Incluso hablamos escatológicamente del que vendrá. Pero necesitamos en aquel momento y hoy más que nunca detenernos en el Jesús que es, que sigue siendo. Porque eso está llamado a afectarnos del mismo modo que afectó a Juan primero y luego a las iglesias. Fruto de esta obediencia a esta palabra de Jesús, Juan escribió el Apocalipsis. Enigmático, como pocos libros, pero lleno de enseñanzas preciosas del que fue, del que es y del que ha de venir. Porque el fin del Apocalipsis, más allá de cómo se está usando la palabra apocalíptico para hablar de desastres, de tragedias, el fin del libro de Apocalipsis, el fin que perseguía Jesús al revelarle a Juan esto, es llevar esperanza, ánimo, ilusión y fortaleza a la iglesia. Por tanto, haremos bien en estudiar el Apocalipsis, y es una asignatura pendiente que tengo con la iglesia, y si Dios quiere, tal vez en el curso nuevo estudiemos este libro con detenimiento, o al menos para poder adentrarnos en él y comprender mucho de lo que ahí hay. Porque más allá de hablar de tragedias, que las hay, y a la vista está que las hay, Apocalipsis, lo que Cristo quería transmitirle a Juan, es que el que es y el que ha de venir está con y está por su iglesia. Y como él mismo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. El mayor de los desastres no puede con la iglesia del Señor. Y ahí tenemos en unos pocos versículos del capítulo 1, 7 aspectos de Jesús, del que es en ese momento y ahora mismo sigue siendo y siempre lo será,
7 aspectos que nos traen la presencia del Cristo glorificado a la vida misma de la Iglesia. Y en el versículo 12 y 13, incluso el 20, leemos: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Candeleros, lámparas que le intentan alumbrar normalmente cualquier habitación, sobre todo en aquella época que no había como ahora electricidad. Y de alguna manera lámparas que señalan a las propias iglesias de quienes Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así es que esos 7 candeleros son, cómo no, la iglesia del Señor. Y dice que son de oro. Y los detalles no son menores. Porque la iglesia del Señor, más allá de lo que nosotros a veces hacemos de ella y más allá de lo que muchos dicen de ella, para el Señor la iglesia es oro puro. La iglesia es magnífica. La iglesia es preciosa. Y cuando conseguimos verla como Él la ve, entonces aprendemos a amarla como Él la ama. Por eso los candeleros no solo dan luz, son de oro, hermanos. Somos de oro para el Señor, hermanos. Aprende a mirar a la iglesia de esta manera, porque entonces comprenderás cómo la mira Cristo. Y son 7 porque el número es el de la perfección en aquel contexto y en aquella simbología habitual de su tiempo. Pero señala lo más importante, la primera cualidad de ese Jesús que es que dice: en medio de los 7 candeleros, Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre. La expresión que usa el profeta Daniel para referirse al Mesías, el Señor glorificado de la iglesia, moviéndose entre su iglesia. Porque así lo prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en Hebreos dice: no te desampararé ni te dejaré. Por eso Juan ve al glorificado Cristo en medio de su iglesia, porque Él es fiel a sus promesas. El segundo matiz del que es que además de moverse en medio de su iglesia, intercede por su iglesia. Dice el versículo 13, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tal ropa la usaba la realeza y los profetas, pero la palabra traducida ropa se empleó con más frecuencia para describir la ropa usada por el sumo sacerdote. Aquí la ropa describe a Cristo en su función de gran sumo sacerdote del pueblo, que Él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Respalda esa interpretación, ya que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba ese cinto, como podemos ver en Éxodo, en Levítico y otros pasajes. En Hebreos 2, 17 y 18 dice la palabra: por lo cual debía ser en todo, hablando de Cristo, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Jesús está en medio y se mueve en medio de la iglesia, y Jesús es sumo sacerdote, intercesor por la iglesia. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice Hebreos 4, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él tiene una capacidad sin igual de compadecerse de nosotros en nuestros peligros, tristezas, pruebas y tentaciones. Pues dice la palabra que en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote es, el que sigue siendo, el que ha de venir, que está entre su iglesia, que intercede por su iglesia. Y en tercer lugar, hace de su presencia un poderoso acto de purificación. El Señor, el que es glorificado,
sigue obrando la santificación y purificación de su iglesia. Lo expresa con estas figuras el apóstol Juan. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve son sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Os dais cuenta de la belleza, del brillo y limpieza que transmiten estas figuras? Porque esto es lo que está trasladando a la iglesia, esto es lo que está haciendo Cristo hoy con la iglesia. Intercede por ella, se mueve en medio de ella y está purificándola. Jesús mismo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo escribe diciendo: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Asimismo dice Pablo a los Efesios: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino para que fuese santa y sin mancha. Como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Al continuar su descripción del Cristo glorificado, Juan observó que eran sus ojos como llama de fuego. Su mirada escrutadora, reveladora e infalible penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia, revelándole con gran claridad la realidad de todo lo que debe saberse. Jesús dijo: nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y Hebreos 4 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El omnisciente Señor de la iglesia no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su iglesia. Y por eso habla la palabra de disciplina, de un padre que disciplina a los hijos a los que ama. Y no deberíamos rechazarla, porque el Cristo que es y que ha de venir está presente en su iglesia, intercede por su iglesia, purifica a su iglesia. Y en cuarto lugar, ese mismo Cristo que Juan está observando con toda su gloria, dice que su voz como estruendo de muchas aguas. Porque Cristo, el que es y ha de venir, habla con autoridad a su iglesia. Sigue hablando a su iglesia. Para Juan ahora era su voz, dice, como estruendo de muchas aguas. Antes, al principio del relato, decía como sonido de trompeta, pero ahora lo que está viendo y siendo revelado es la potencia de la voz de Jesús cuando se dirige a su iglesia. Por eso, cuando Cristo habla, la iglesia debe escuchar. En la transfiguración, el Padre dijo, cuando acababa de mostrar Cristo su gloria, como la que ahora Juan estaba volviendo a ver, dijo el Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en Hebreos Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo se mueve entre su iglesia y le habla por medio de las sagradas escrituras, inspiradas y alumbradas en los creyentes por el Espíritu Santo de Dios. El que es y ha de venir se mueve en medio de su iglesia, purifica a su iglesia, intercede por su iglesia y le habla a su iglesia. En quinto lugar, el que es y ha de venir tiene el dominio sobre su iglesia. Tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Como cabeza de su iglesia y el soberano del reino de su amado Hijo, Cristo ejerce autoridad en la iglesia. En la visión de Juan, Cristo tiene en su diestra las 7 estrellas, identificadas en el versículo 20 como los ángeles de las 7 iglesias, que simbolizan a aquellas autoridades
Y el que las tuviera en su diestra no solo describe seguridad y protección, que también, sino sobre todo dominio. Cristo tiene el control, de verdad. Solemos decirlo con gratitud, porque en las circunstancias difíciles como las que vivía la Iglesia y las que nos tocará vivir a nosotros particular o incluso como Iglesia, sabemos y podemos declarar precisamente en base a esta palabra que Él tiene sobre su diestra el control. Él tiene la autoridad sobre la autoridad. Porque esos ángeles, evidentemente, no son ángeles del cielo, sino que de alguna manera, en su interpretación más plausible, se refiere a los mensajeros, mensajeros a los que debía dar esta revelación Juan y mensajeros que con autoridad en la Iglesia debían trasladarla a todas las congregaciones. Por eso dice que a estos los tiene Jesús en su diestra. No sabéis el alivio que es para mí como pastor saber que Jesús me tiene en su diestra. Y el alivio para la Iglesia de saber o creer al menos que Jesús me tiene en su diestra. Porque yo no soy el ángel, pero sí soy el puesto por el Señor, como el pastor Ernesto y todos los que servimos puestos por el Espíritu en la Iglesia. Y sabéis que hay del que esté sirviendo en el liderazgo de la Iglesia y se crea que es alguien que puede decidir por sí mismo cualquier cosa. Hay. Porque el que nos tiene y más nos vale que nos tenga en su diestra es Jesucristo mismo. Lo cual nos habla de su control, su dominio. Y qué mejores manos, qué mejor dominio que el de Cristo. Porque cuando una iglesia, una familia, una vida particular está en manos de uno mismo o de sus componentes, lo más probable es el desastre. Pero cuando Cristo toma las riendas y el control, ahí pasan cosas magníficas, cosas que Dios tiene para nuestras vidas, familias e iglesia. En sexto lugar, vemos la protección de Jesús de un modo muy singular. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Porque la presencia del Señor Jesucristo también brinda protección a su iglesia. Pues su boca sale una espada aguda que se emplea para defender a la iglesia contra las amenazas filosóficas y contra valores externos. Porque la espada de 2 filos, sabéis lo que es. Creo que eso ya lo tenéis superado. La palabra de Dios. Y dice que sale de su boca y es para protegernos. Por eso hay del que no conoce y no hace nada por conocer la palabra de Dios, porque es tu defensa. ¿Tu defensa contra qué? Contra los que fuera de la fe intentan convencerte de que eres un pobre desgraciado, que todavía crees en tonterías de estas. Pero la palabra de Dios te recuerda quién es Él, te recuerda quién eres tú y te recuerda quiénes son los que están condenados al infierno por no creer en Él. Y nos protege. Pero también nos protege, ¿cómo no?, de aquellos que con astucia y sirviendo a Satanás intentan engañar a los hijos de Dios desde dentro de la iglesia. Juan se enfrentó al gnosticismo, lo que él llamó el espíritu del anticristo, en el siglo I ya. Él sabía lo necesaria que era la protección de la espada de doble filo. Él sabía que la espada de doble filo era lo que les protegió a los creyentes de verdad, de aquellos que, dice Juan en su carta primera, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Jesús, el que es, ahora está protegiendo a su iglesia a través de la espada de doble filo de su palabra. La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que cuando la palabra de Dios es conocida, es memorizada, es expresada y proclamada, toda mentira que se quiera mover en medio nuestro o traer del mundo a nosotros no tiene cabida en la iglesia del Señor. Porque el Cristo que es y ha de venir protege a su iglesia con esa espada de 2 filos que es su palabra.
Y por último, Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia. Y su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La gloria de Dios a través del Señor Jesucristo brilla en su iglesia y mediante la iglesia, reflejando su gloria al mundo, tal como lo explica Pablo escribiendo en 2 Corintios 4, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El que es y ha de venir derrama su gloria sobre nosotros para que nosotros mostremos su gloria al mundo, hermanos. ¿Y cuál habrá de ser nuestra actitud en respuesta a semejante revelación del Cristo glorificado y presente hoy y siempre en su iglesia? Hay 3 efectos que producen en Juan y 3 efectos que es bueno que produzca en nosotros esta verdad revelada de un Cristo glorificado que se mueve en su iglesia, que intercede por su iglesia, que purifica a su iglesia, que protege a su iglesia, que domina aún el liderazgo de la iglesia. Esa revelación, ese conocimiento de Cristo debe provocar en nosotros al menos estas 3 reacciones que provocó en Juan, para que todo vaya muy bien en y a través de nosotros. Y lo primero, capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ya le ocurrió esto, precisamente en el monte de la Transfiguración. Juan se sintió una vez más abrumado y temeroso ante la manifestación de la gloria de Cristo y cayó como muerto a sus pies. Esta reacción es casi normativa, porque la podemos ver en Daniel, en Isaías, en Ezequiel, en el mismo Saulo en el camino de Damasco. Cuando te encuentras con la revelación del Cristo glorificado, no una idea, sino alguien real y poderoso, no puedes más que tener el santo temor de estar delante del Dios Altísimo. Hebreos 12:28 dice: adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hablamos de temor y no de miedo. El miedo deben tenerlo los que no son de Cristo. En nosotros puede ser una emoción momentánea, pero no un sentimiento arraigado. El temor en la presencia de Cristo ha de ser una actitud coherente con la poderosa y gloriosa presencia de Cristo, sobre todo porque el efecto inmediato al temor reverente ante Cristo glorificado va a ser una fuente de sentido de seguridad, de sentido de aceptación de parte de Dios, de parte del Cristo glorificado. Recordad la experiencia de Isaías, que también tembló cuando se encontró con la presencia gloriosa de Dios. Recordáis: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Pues como Juan, cayó como muerto. Sin embargo, como Juan, Isaías también, recordáis lo que ocurrió. Los ángeles cogieron un carbón encendido del altar, tocaron sus labios y dijeron: he aquí ahora esto ha tocado tus labios y tus pecados te son perdonados. Y Juan sintió alivio. Isaías sintió alivio. Isaías sintió la aceptación del Santísimo Dios, del 3 veces santo, de un pecador como él. Y Juan sintió esta misma experiencia. Él puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como también había hecho con Juan en aquel monte de la Transfiguración, Jesús puso su mano sobre Juan y lo consoló. Las palabras de consuelo: no temas, son la respuesta de Dios a lo largo de las Escrituras a todos los que se sienten abrumados o temerosos en la presencia de Dios. Y ese consuelo no viene de una frase mágica. No es que las palabras no temas tengan magia, porque hay mucho pensamiento mágico por ahí, supersticioso. El valor y poder de estas palabras no están en las palabras, están en el que las dice. O sea, es quien las dice, quien hace de estas palabras algo tremendo. Porque si yo estás desolada o desolado y llego yo y te digo: no temas, tú puedes decirme: no temas ni poco. Porque ¿quién soy yo? Pero fijaos cómo argumenta Jesús:
su consuelo. Fijaos, no hay desperdicio. Soy el primero y el último. El primero y el último te dice, iglesia, hermano, hermana, no temas. Cuando la presencia de Dios te abrume, cuando la vida misma te abrume, no temas. El primero y el último te lo dice. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No temas. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas. Si lo digo yo, teme. Pero si lo dije el Señor, hermanos, el que es y ha de venir, no temas. Aquel cuya presencia puso temor en el corazón de Juan, el yo soy, el primero y el último, el que vive, aquel cuya muerte lo libró de sus pecados, Jesucristo, es el mismo que consoló y le dio seguridad a Juan. Como dijera el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no temas. ¿Quién contra nosotros? Así es, nuestro consuelo no viene de una fórmula mágica, sino de la autoridad y poder de quien nos dice no temas, de aquel que murió y resucitó y está glorificado a la diestra del Padre y presente entre su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Y el temor y la seguridad han de dar a luz la obediencia o un fuerte sentido de responsabilidad y del deber. En la experiencia de Isaías, que comentaba hace un momento, el temor se convirtió en aceptación y perdón de parte de Dios. Y la aceptación y el perdón de Dios, ¿recordáis en qué se convirtió? ¿Recordáis la escena? Isaías 6. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí. Porque el resultado de reconocer en tu vida y entre la iglesia al Cristo resucitado y glorificado, al que es y ha de venir, sí, ha de producirnos temor, hermanos, porque estamos hablando de Dios, del 3 veces santo, pero ha de producirnos por sus palabras de consuelo, no temas. Consuelo, fortaleza, aceptación, autoestima y, de alguna manera, una renovada espíritu agradecido a Dios. ¿Para qué? Para que cuando oigamos la orden, Juan recibió la orden de escribir todo lo que iba a ver y dio a luz su obediencia, dio a luz del Apocalipsis. Imagínate si es útil que lleva 2000 años siéndolo y hasta que Cristo vuelva lo seguirá siendo. Un sentido del deber. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En definitiva, escribe el Apocalipsis. Así es como hoy disfrutamos de este libro, gracias al encuentro de Juan con el Jesús resucitado, que produjo temor reverente, seguridad y un claro sentido del deber y la obediencia. Hermanos, el escenario en el que vivimos no deja de suponer un ambiente hostil para la vida cristiana bíblica. Para muchos, los valores y principios de la palabra de Dios son una amenaza a sus libertades, un insulto a su manera de pensar y de vivir. Y aunque aún no hemos llegado a jugarnos la vida, sí se nos desprecia y denuncia por querer alertar a quienes no quieren ser alertados de su pecado y ni siquiera inquietados a pensar que pueda ser pecado lo que hacen. Ese es nuestro contexto actual. Puede que no parezca tan hostil como el del primer siglo, pero démosle tiempo al tiempo. Ante el desánimo o vergüenza que eso pudiera producirnos, emerge esta revelación del Cristo glorificado, el que es, en el cual tenemos puestos nuestros ojos para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, con la seguridad de que Cristo se mueve en medio de su iglesia, intercede por su iglesia, purifica a su iglesia, habla con autoridad a su iglesia, tiene el dominio sobre los líderes de la iglesia, protege a su iglesia con su palabra y refleja el esplendor de su gloria a través de su iglesia. Con esa seguridad, hermanos, nos ha de llevar a tomar con temor reverente, con total sentido de seguridad y un renovado y entusiasta sentido del deber, la orden que también hemos recibido de Cristo resucitado, que con toda autoridad nos ha dicho, id
Haced discípulos de todas las naciones, bautizadles e integradles a la coinonía de la Iglesia y enseñadles a obedecer todas las enseñanzas de Jesús. Esta es la orden que tenemos. Y el que está con nosotros con estas 7 virtudes y muchos más, ahora espera que con temor reverente nos pongamos ante Él para ser consolados, animados y levantados a obedecer con entusiasmo, con pasión, la orden que nos ha dado de llevar este mensaje ya no a las 7 iglesias, sino hasta lo último de la tierra. Y todo con la urgente y expectativa de que el que es y el que era también es el que ha de venir. Por eso decimos como Juan al cerrar el Apocalipsis: sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por revelar tu gloria, tu majestad, tu poder, tu autoridad, tu dominio. Gracias, Padre, porque las circunstancias a veces nos abruman y creemos que somos unos pocos pobres desgraciados en medio de este mundo y nada más lejos, porque tú estás en medio de tu iglesia y aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Gracias, Padre. Gracias por semejante bendición. Gracias, Padre Santo, porque podemos celebrar a través del pan y el vino en esta hora. Podemos celebrar y comunicar al que fue, al que estuvo entre nosotros y murió en una cruz por nosotros. Gracias porque lo podemos celebrar desde la seguridad de que resucitó y que está vivo y que reina para siempre. Y podemos celebrarlo también desde la convicción de que el que fue y es, un día ha de venir. Gracias, Padre. Moviliza tu iglesia, levanta a tus siervos, levanta hombres y mujeres temerosos de ti, que sean consolados y levantados y empoderados por ti para cumplir la orden que nos has encomendado de llevar este maravilloso evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.